con el asunto. No, yo no quiero Mira, grabar contar. para que quede la terapia grabada. Yo no quiero contar. No, mentiras. Yo he estado trabajando, profe, pues estuve trabajando toda la semana. El fin de semana sí no pude trabajarle mucho el fin de semana pasado porque pues tuve que viajar a Bogotá. Trabajo para Bogotá, entonces tuve que viajar. Em, pero hay muchas cosas que me quedan dudas y que en realidad no me fluyó, yo no sé. Entonces yo no sé si es más fácil mostrarles Sí, el tema. Yo saqué datos y cosas para ver qué me servía, cuál me servía, pero pues en realidad lo que le decía yo al profe David hace un momento, por ejemplo, hay una parte del estudio que dice como autores más relevantes, pero más relevantes en qué, en citas, en no sé qué. Entonces, pues debo admitir que digamos que me está costando un poquito de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo acá saqué como los datos, las citas por año, las conexiones, ahí jugué con un par de conexiones, las fuentes más relevantes. pero, No sé si están viendo mi pero no, pantalla. vamos a mirar caso por caso, porfa, Ok, y vamos a interpretar, tú tomas nota y nos vas mostrando y te vamos dando las indicaciones para que puedas y escribir. acá tengo el artículo. Esperen, ya les muestro la parte del artículo, pues como los que alcancé a hacer, o bueno, no los que alcancé a hacer, intenté que quedaran. Entonces, acá sobre, pues me gustaría primero como revisar eso, pero ya empezar con los gráficos. Entonces, yo estuve etiquetando durante la semana al profe David en ciertas dudas que me surgían, pero pues eran ahí chiquiticas. Entonces, acá, método cuantitativo. Entonces, acá supuse que era como todas las, en base al esquema que estaba manejando el profe David, era como la explicación de lo que se hizo en el método cuantitativo y ya en los Sí, resultados y los gráficos que vamos a evaluar. bueno, pero eso, Em, hagamos, hay un momentico, yo quiero que de pronto analicemos un asunto y qué tan conveniente es colocar método cualitativo y método cuantitativo. ¿Qué estamos entendiendo por método cualitativo y por método cuantitativo? Yo quiero señalar ese aspecto por una razón, y es que a veces, cuando uno ve un gráfico hecho con números, uno dice cuantitativo, pero no necesariamente, ¿entiendes? Entonces puede ser que un gráfico sea, pues sea numérico, pero el análisis en todos los casos se está haciendo es un análisis descriptivo, ¿ya? Entonces yo no sé si un revisor nos puede terminar haciendo un llamado de atención en ese sentido. Sí, sí me hago entender. Sí, estoy aquí procesando, pues digamos, intervengo pues en la medida en que incluso yo fui el de la sugerencia de dividir como dos métodos, pensando en que si bien en ambos, digamos, en ambos casos se usa, digamos, lenguaje pues alfabético, pues si te entiendo bien como el elemento que pudiera ser como una locuante y locuali, la, Ujú. la técnica del primer momento es codificación cualitativa. Entonces, yo por eso pensé que se podía diferenciar. Ahora, no sé si la diferencia sea entre dos métodos diferentes o entre dos técnicas, O pero sí es análisis una discusión de fondo. bibliométrico directamente, de pronto podríamos decir análisis bibliométrico y eso ya nos manda directo a esa comprensión, porque puede ser que por colocar método cuantitativo al análisis bibliométrico, terminemos como haciendo, bueno, el evaluador del artículo diga, no, ¿cómo así que cuantitativo? Si la mayoría de estas cosas, aunque ahí sí hay unos componentes como cuantitativos, la mayoría es un análisis descriptivo, o sea, si tú muestras un gráfico de, perdón, de las citas Perdón, por año. perdón, ya voy apagando el micrófono cada vez que, o sea, hablo y apago el micrófono porque, bueno, ya saben, qué pena. Vale, vale. Entonces, perdón, si yo muestro un gráfico de citas, muy seguramente ese gráfico de citas
va a ser un análisis que se realiza, pero un análisis cualitativo. Entonces, en ese orden de ideas, yo creería que sí es mejor así, así como lo estamos dialogando, que tratemos de colocar directamente análisis bibliométrico o Ya entiendo, o sea exploración. que Sí, exploración dale, bibliométrica, dale, sí. dale. No, sí, que entonces análisis. Hola. Sí, Sí, creo que el profe David se le cortó, ¿no? O fue a Perdón, mí. perdón. No, fue que pensé que tenía el micrófono abierto. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, sí. ella. Gracias. Em, Eduardo, entonces, ¿te parece bien si, como tú dices, bueno, donde dice método cuantitativo sería más bien análisis bibliométrico y en el caso de la parte de arriba, que es codificación cualitativa, ¿qué ponemos así, como literal codificación cualitativa? ¿O qué O sugerirías tú, no, Eduardo? puedes dejarlo igual, como está. Método cualitativo. Ahí sí, método cualitativo arriba. Ok. O, mira, yo le pondría al segundo exploración bibliométrica, incluso para no generar Exploración tanto bibliométrica. compromiso con la palabra análisis, Ajá, exploración bibliométrica. Y a la ajá. otra, ¿cómo decía la otra? La técnica es codificación cualitativa o análisis cualitativo también. Sí. Puede ser análisis cualitativo, sí, Listo. Listo, gracias, Hugo. porque es una exploración del estado del arte, ¿cierto? Sí. Entonces también podría ser, habría que ver qué es más Entonces conveniente. también exploración. Sí, Estoy exploración aquí de estado pensando. del arte, exploración bibliométrica, podría tener ahí una coherencia de algún modo, no sé, pues suena como que Ajá, podría ser lógico, ajá. entonces puede ser perspectiva. De acuerdo. Vale, vale, entonces ahora Listo, sí, entonces. sí, No, sí, María Camila, si te Camila. parece. De una vez Camila ahí lo modificó. Listo, para no enredarnos ahí con eso. Listo. Sí, de Gracias. una vez. Ah, estaba hablando con el micrófono solo. Ahí como se cambió el término, entonces ya en un ratico lo acomodo como debería quedar. Entonces, pues acá en esta parte de exploración bibliométrica, en cuanto a la exploración bibliométrica, se detalla la producción científica que se generó y se está generando en el mundo con relación a la influencia del liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad. El análisis bibliométrico permite consolidar y evaluar la producción científica sobre este tema utilizando métodos estadísticos que brindan información particular sobre un grupo de investigadores como la cantidad de literatura publicada y el número de citas de dichas publicaciones. Adicionalmente, las contribuciones se pueden visualizar definiendo una ecuación de búsqueda que permita obtener información relevante de citas, autores, instituciones, impacto de instituciones, países con mayor producción científica en el tema específico, ta, ta, ta. Entonces ahí pues yo tomé este fragmento de uno de tus artículos, profe Eduardo. Entonces le estaba preguntando ahí entonces cómo se iría la cita sobre cita, que el profe pues ya me resolvió la duda. El uso de aplicativos de análisis de Perdón, indicadores. Camila, pero tú lo parafraseaste. No, yo lo tomé como estaba el texto, pero pues porque tú habías citado, ¿sí? Tú lo tomaste de Gómez Gutiérrez y Pinzón. Entonces, por eso yo acá le preguntaba al profe David que tenía la duda con esa cita, porque se tomó pues uno de los artículos tuyos, pero entonces ahí cómo se citaba, si se citaba sobre tu artículo o se cita sobre el original que tomaste. Se escribe Entonces, mm, Gómez, Gutiérrez y Pinzón, 2005, punto y coma, citado en, punto y coma, ok. no, dentro del paréntesis, Ah, citado, Camila, tú punto y miraste. coma, yo eso, no encontré esa carpeta 2. citado en y pones Ujú, de listo. dónde encontraste la cita, el original, pues, Listo. o sea, Ujú. el que lo citó. Profe, Y porque yo estaba revisando, ujú, creo que tengo un delay, es que estoy conectada a los datos del celular porque se me fue el internet acá en la casa. ujú. Qué pena. Dale, dale, tranquilo. Tú me decías que estaba en la carpeta 2, pero yo no encontré la carpeta 2. Me perdí. Cuando dices tú, ¿a quién te refieres?
A ti. Ah, Ay, Pero que estaba en la carpeta 2, ¿qué? ¿La guía para citar? ajá. Mira, te puse en la carpeta 2 guías sobre normas APAS donde se indica citar cuando es cita de cita. Sí, en la carpeta que tenemos compartida, no es que sea la carpeta 2, sino en la carpeta que tenemos hay dos guías. Ah, ok. Bueno, ya, pues igual ese tema es como ya más de forma. Entonces, Sí. el uso de aplicativos de análisis de indicadores bibliométricos como RStudio, Bibliometrics, entre otros, permitirá realizar la visualización y análisis de los datos por medio de tablas, esquemas y gráficos. Entonces, en el método, Espera un momentico. Entonces, pero entonces ya tú tienes claro que de todos modos tienes que hacer un parafraseo de la información que hay ahí, ¿cierto? de esta parte, pero esto sí yo lo saqué pues de mi cabeza No, y no, no, esto. sí, de lo de la parte que está, porque Ah, no te sí, sí. puede quedar, para que lo tengas ahí presente, que no te Ajá. puede quedar igual a los otros artículos, porque entonces, pues eso obviamente le van a hacer un análisis Ujú. específicamente y bueno, ahí habría podría haber algún inconveniente Ok. en términos de similaridad cuando, bueno, lo sometan a Turnitin y demás. Listo. Vale. Listo. Bueno, entonces en cuanto al método, entonces tipo de estudio. En la presente investigación, el análisis bibliométrico se realizó a partir de la información recolectada en la base de datos bueno, WOS, la cual, entre otras cosas, se seleccionó dado que actualmente WOS es el mayor índice global de cita, capturando, indexando y enlazando todos los metadatos asociados a cada publicación recogida en la Web of Science Core Collection. Su Bueno, proceso de espera, selección. para ahí. Porfa, mira que ahí dice, la cual, entre otras cosas, se seleccionó dado a que, mira toda la vuelta que das para decir, la cual se seleccionó debido a que, y ya. O Ok, seleccionada, sí, la seleccionada cual se por tal razón, ya, y poner la razón. entonces sería Seleccionada, así. La cual se seleccionó dado que actualmente vos es el mayor, ¿así? seleccionada por ser el mayor índice global de citas, ¿sí? Seleccionada por ser, es que ya dijiste Web of Science atrás, Ok, para ok. que repetir. Ajá. Seleccionada, eso es economía del lenguaje. Tratar de, sí, de seleccionada por ser, por Por ser ser el mayor, porque creo que es la base de datos, sí. Por ser la mayor, el mayor índice global o la mayor índice global. o por tener, aportar, pero estás hablando de la base de datos. Ok. El mayor índice Entonces, global, seleccionado por exacto. tener el mayor índice global, capturando, indexando y enlazando todos los metadatos asociados a cada publicación recogida en la web. O sea, su proceso de selección y curación, así como la evaluación y reevaluación, se lleva a cabo por un equipo de expertos de edición sin vincular a instituciones relacionadas con la investigación a fin de garantizar la objetividad y el dinamismo de las colecciones. Esto lo cité pues de este artículo Ujú. y también lo puse en la bibliografía. Entonces, 1.2, ecuación de búsqueda. Los criterios de selección para la estructuración de la ecuación de búsqueda se basó en una combinación de palabras relacionadas con el tema principal de la investigación, entremezclando topic y títulos, arrojando como resultado la siguiente ecuación o algoritmo de búsqueda, la que el profe David Tan nos facilitó, en la cual se tomó como Una ventana de... pregunta, perdón, topic y títulos, o sea, es que me estás diciendo algo en inglés y algo en español, y en la ecuación aparece los dos en inglés. Pongamos eso en el mismo, nos toca colocar o los dos en inglés, entre comillas, exacto. ¿Así? Sí, sí. Y si le pusiste a uno la primera en mayúscula, se la pones a otro. Trata de siempre ser ahí como Listo. eso. Ya. Entonces, arrojando como resultado la siguiente ecuación o algoritmo de búsqueda, en el cual se tomó como ventana de tiempo el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre del 2022, esto con el fin de ampliar y analizar la información en base a los documentos arrojados con diversas tipologías como lo son artículos, revisiones, capítulos del libro con enfoque en el tema. Esto lo saqué
de RStudio. Eh, Entonces, ok, o sea que en la base de datos hay capítulos de libro, artículos y revisiones. ajá, Muy bien. listo. Entonces, indicadores bibliométricos, recopilación, análisis de indicadores Sí, bibliométricos, ahí yo tenía la duda. Ahí se colocan como los que vamos a analizar en los resultados, ¿cierto? indicadores, sí, Porque pero yo veía en tus artículos, profe, los 3 artículos, y tenían ujú, como ese común denominador que ahí tú decías como, bueno, se va a analizar indicadores bibliométricos como, no sé, el número de citas, el número de autores, ta, ta, ta. Entonces yo asumí que esos eran los que se iban a poner acá en eh, esta parte, pero los que iban a ir en la parte de resultados. Sí. o sea, sí, ahí en material y métodos se dice cuáles son los indicadores eh, que uno va a analizar acá. Entonces, es más en ese sentido. Ah, ok. Sí, 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 esa parte pues la dejé así en blanco por lo que íbamos a definir, o bueno, les iba a preguntar, porque sí me ha costado un poquito de trabajo esa parte. listo. Recopilación o análisis de datos. En la recopilación de datos, una vez ingresada en la base de datos WOS, la ecuación o algoritmo de búsqueda anteriormente referenciada, se procedió a descargar un archivo a descargar en formato de archivo o texto plano la base de datos objeto de estudio. Dicha base arrojó un total de 66 referencias, las cuales fueron tomadas como muestra para el análisis por medio del aplicativo o herramienta denominada RStudio Bibliometrics, quien permitió la clasificación y el ordenamiento de los indicadores y tablas para la aplicación de cálculos de frecuencia y representaciones por medio de visuales como gráficos y tablas proporcionadas por el programa Microsoft Excel. Bueno, ahí Microsoft Excel. mencionaste R otra vez o No, yo deja de una vez Bibliometrics. ¿solo dejo Bibliometrics? Sí, sí, porque lo otro es una interfaz, o sea, realmente el trabajo te lo está Ah, haciendo ok, por medio listo. ujú, Así, entonces quedaría ahí. del aplicativo, eso sí sería, O herramienta y que denominada Bibliometrics. ¿Cómo, profe? eh, tengo la duda de Bibliometrics se le puede denominar como aplicativo o Pues yo por eso había puesto RStudio, porque paquete, RStudio sí es una aplicación, ¿no? pues es como aquí estoy viendo que es como un paquete, pero voy a mirar aquí, Bibliometrics, no, a ver si acá me sale. Sí, es una aplicación. Entonces, por medio del aplicativo, quita herramienta, quita o herramienta. Y coloca ¿Así? sí, denominado. Listo. Y creo que es mejor que pongas en vez de quién, qué. Ese quién suena como a persona. Y lo Listo. pones, eso no hay problema eh, que lo pongas en presente. Eso es algo que pues a veces todo lo queremos poner en pasado que porque el proyecto terminó, Ok. pero ¿qué permite la clasificación? Estamos inherentes a la función y esa función es y será cierto, que permite la clasificación y el ordenamiento de los indicadores y tablas de, tablas Y para la tablas. aplicación de cálculo, sí, está bien. Sí, sí, está bien. Listo. Listo. Entonces acá en cuanto a los resultados, no sé si en la parte de método había que incluir algo más, pero en síntesis lo que yo veía en los 3 artículos era que pues como que ahí, Sí, son como 4 tópicos por lo ajá, general. sí, La ecuación de búsqueda, el indicador, la recopilación, o el análisis de datos y los indicadores análisis. bibliométricos. Sí, sí, yo lo veo. Entonces, Sí, acá, pues acá en los resultados también toca cambiar un poco lo del tema de sobre el análisis bibliométrico. Entonces, en cuanto al análisis cuantitativo, acá sería exploración bibliométrica.
Ahí es donde comienza Cristo a padecer. Bueno, Bueno, entonces, en cuanto a la exploración bibliométrica realizada en este estudio, se identificaron un total de 67 documentos registrados no, en la base de datos. realizada. Realizada, realizada. Ah, ¿en dónde? Ah, Sí, realizada. Al lado del cursor, estaba que la Yo mordía. como que, ah. En sí, cuanto a la sí. exploración bibliométrica realizada en este estudio, se identificaron un total de 67 documentos registrados en la base de datos de Mira, Buenos Aires. tienes que cuidar mucho eso de a o el plural con el plural. Ahí, por ejemplo, es más conveniente decir se identificó o directamente si vas a decir se identificaron, di 67 documentos. O sea, tienes que coger ese artículo, esa es tu primera tarea, y Ujú. darle otra vez una lectura, pero no una lectura de media hora o de 20 minutos, no, una lectura de una hora, hora y media o más detallada, despacio, palabra por palabra, para que hagas economía del lenguaje completa, porque tú puedes ahí disminuir cosas. Ahí, por ejemplo, tú dices, se identificaron 67 documentos, ya, no necesitas poner un total de, te estás ahorrando 3 palabras Ok, y el lector se siente cómodo. Eso ayuda mucho. ok. Se identificaron 67 documentos. Ujú. Registrados en la base de datos de Guayana, en la cual realizando un filtro en base al espectro de tiempo seleccionado para este análisis, ahí volví a copiar la fecha. Eso ya se dijo en método, ¿cierto? Sí, Sí, pero en eso, a eso es a lo el que método voy. ahí tenía yo la duda, o sea, ahí yo leía un poco lo de los artículos que tú me enviaste y ahí tenía un poquito la duda, o sea, en método yo puse que eran 66 que se sacaron de ta, pero en realidad fueron 67, entonces yo leía en algunos que tú ya explicabas cómo se filtraron para llegar a ese número que tú ponías ahí arriba. Eso es parte del Entonces, método. eso es parte del método. Sí, eso es parte del método. Tú hiciste todo el trabajo y ya el resultado es cuando ya empiezas a hacer las gráficas. Ah, ok. Sí, Entonces tienes que ahí borrar tenía como eso de esa ahí. duda. Ajá. Y Entonces, veo un cual con tilde. a ver, se decidió. Profe, entonces todo esto se mete ahí en el método. No, o sea, tú tienes que mirar a ver qué vas a meter porque tú puedes empezar ese Ujú. perfectamente así como estás diciendo. Eh, mira, incluso realizada en este estudio, sobra. O sea, tienes que tratar de hacer mucha economía del lenguaje porque yo siento que te paras demasiado en reiteraciones que ya no van al caso. Entonces uno dice, en cuanto a la exploración bibliométrica, esos resultados se identificaron 67 documentos. Ya se sabe que es en Web of Science, Ok. ¿cierto? Se Ajá. identificaron, entonces borra todo eso hasta y deja hasta documentos, ya de registrados hasta base de datos. Y eso otro del filtro y tal, ese pedazo sí es método. Dejen amarillo ese Ok. pedazo solamente. ¿Ya? Listo. Listo. Entonces ahí dice un filtro en base al espectro de tipo seleccionado para el Sí, análisis, ta. Se todo decidió eso, seleccionar. todo eso es método, todo ese pedazo amarillo es Ok, método. Bueno, listo. Se decidió seleccionar 66 de ellos, excluyendo uno de los artículos, dado que a la fecha de realización y publicación se generó durante el año 2023. bueno, eso. Entonces, Tienes que pasarlo allá arriba y mejorar la redacción porque si está como ajá, raro, no está fluida esa redacción. Bueno, pero entonces ya le dices, listo. o sea, ¿cómo te va a quedar el resultado? En cuanto a la exploración bibliométrica, es más, si quieres, córtala y pégala allá donde ya no hay amarillo. No, no, bueno, sí, Ahí puse yo en decía, rojo la tilde que habías identificado ahorita, Eduardo, sí, que yo sí, decía, ¿dónde está? Pero ya la encontré. eso. Listo. Y el pedazo este de, en cuanto a la exploración, hasta documentos, ese pedazo lo puedes juntar con más abajito. Listo, entonces voy a ponerlo acá rapidito. Ujú. Meto, voy a bajar acá. Cami, un paréntesis.
para que después no Señor. nos vayamos a enredar más. Yo veo que tú pusiste esto que nos estás mostrando de los resultados bibliométricos después de la sección de discusión, pero yo creo que estaríamos de acuerdo, Eduardo, en que la discusión se hace después de presentar todos los resultados de del estado del arte y también los resultados del análisis bibliométrico, y ahí sí viene la discusión, ¿verdad? Sí, pero eso también dependerá de a qué revista vas a presentar el Ah, artículo. Que profe, creo que porque eso pues yo es... lo puse, Ujú. es que tengo un delay, qué pena con ustedes, los estoy escuchando tarde. Ok. Porque yo empecé a hacerlo ahí fue porque tú habías dejado un comentario que inclusive estaba etiquetado ahí el profe Eduardo que decía como a partir de acá, pues como para que yo me guiara en la estructura. Pero si quieres lo movemos, no hay problema. Y es que Eh, hay dos momentos. O sea, en Mire, el método entra una parte, sí, Eduardo. sí, o sea, ¿eso de qué depende realmente? De la revista. Si nosotros tenemos seleccionada una revista y la revista tiene separada la discusión de los resultados, pues hay que separarla. Si nosotros tenemos una revista que tiene separada, que tiene unida que dice resultados y discusión, y lo pide así, pues se puede. De todos modos, en el panorama que uno no tiene revista, a veces es mejor separar la discusión, porque pues si hay que unirla, pues uno coge esos párrafos y los ubica donde es y chao, ya. Y le da algún tipo de conexión de entrada y ya. Entonces, a veces es mejor partir, como dice David, de resultados y luego de discusión para ya lo otro, ¿cierto? Sí, aquí estoy mirando Entonces, un ejemplo que teníamos que les voy a compartir carpeta solo un momentico. Ujú. Este, este es un ejemplo de revisión bueno, mixta, que es parecida a la que estamos haciendo. Entonces, había una sección de discusión después de esta de resultados. Entonces, ujú. aquí en esta, yo decía, o sea, en metodología, para que no nos vayamos a perder camino. En metodología, hasta antes de que tú pones la bibliométrica, se explica la parte de estado del arte, ¿sí? Aquí se explica Ujú. la parte bibliométrica, pero luego, es que aquí me pierdo yo incluso porque tú como que vuelves y comienzas una sección que dice método. O sea, el método comienza desde acá, este es el título grueso. Y dentro de toda esa Pero, metodología se mete sí, pero ahí no hay que distinguir sí. esas dos partes, la exploración y eso. Sí, pero dentro, o sea, ¿cómo lo decimos? El cajón grande es método. Dentro de ese cajón hay Ujú. otros dos pequeños. Uno es método de lo que llama Eduardo estado del arte, que antes llamábamos cualitativo, se describe acá, ta, ta, ta. Aquí entraríamos exploración bibliométrica, pero no, o sea, esto no, Pero chin, chin, mira, chin, ok, ya y entendí. ya. Ahora, entonces, resultados. Entonces, de nuevo, estado del Sí, arte, claro. que esto pues Eh, no lo vamos a mirar acá, sino aquí lo que estamos mirando es la parte de, o sea, tendríamos que entrar a mirar acá. Simplemente voy a sí, sacarlo. lo que Yo pasa es aquí que comencé a avanzar la discusión. Sí, Eduardo. perdón, hay que reubicar el tipo de estudio. Es lo primero que Ah, va ok, y tiene que englobar los dos. ok, Eso es lo importante ahí también. Listo. Hágale, hágale. listo. Voy a cortar ta, ta, ta. Después de todos los resultados bibliométricos, antes de las conclusiones, iría la discusión, que creo que pues para facilitar como la lógica o seguir en la misma sintonía, habría un subtítulo, ya miramos si lo dejamos así u otro, de otra manera, pero un subtítulo grueso para la parte de estado del arte y otro subtítulo grueso para lo que es la parte de, vamos a llamarlo así, aunque no quede así al final, discusión entre comillas bibliométrica. O no sé si mezclamos las dos discusiones, bueno, pero eso lo podemos mirar más adelante, ¿cierto? Lo que Eduardo decía era, en la parte de método,
tipo de estudio. Ah, ok, Sí. tipo de estudio iría, se arrancaría la parte de análisis bibliométrico con tipo de estudio, es lo que te entiendo, Eduardo. No, al contrario, o sea, el tipo de estudio es un tipo de estudio para todo lo que se hizo. Entonces, Ah, no ok, podría, no estilo. podríamos colocar en tipo de estudio en el uno y en el otro, sino un tipo de estudio que englobe, o sea que eso tiene que ir por fuera de cada Ah, ok. exploración, del método de cada exploración. O sea que aquí habría un par. Ah, ok, es que aquí está. Bueno, yo no sé si cuando tú dices tipo de estudio, yo lo entiendo como alcance. ¿Estaríamos hablando de eso, del alcance? Sí, sí, es un estudio descriptivo, qué características Ah, tiene, entonces ya está acá. Ya está exploratorio acá. y todo. Sí. Entonces, de hecho, aquí está en ese párrafo. O sea que no sería necesario aquí. O sea, este párrafo sería innecesario porque ya se dijo, Sí, a creo. menos que haya algún elemento del párrafo que haya que revisar o que no esté o alguna cosa. Yo aquí puedo poner como un formato que me deje ponerlo tachado, como lo puedo dejar como provisional. O bueno, para no enredarnos ahorita, simplemente lo voy a dejar, no sé, amarillo también, para revisar, ¿sí? Pero ir al grueso voy a aprovechar, Eduardo, para mirar esta parte que más tiene angustiada María Camila, que es ya el análisis, ya los resultados bibliométricos. ¿Sí, Cami? Ya Sí, ahora sí le dejo otra vez la pantalla a Camila. sí, porque es que estoy ahí como, yo hice el ejercicio de explorar Biometrics, de cacharrearle, bueno, todo el tema. Entonces, acá lo que les estaba comentando, entonces, siguiendo con el párrafo, cabe mencionar que el 82%, es decir, 54 documentos de la producción científica arrojada en la ecuación o algoritmo de búsqueda, correspondía a artículos, seguido por revisiones de tema con un 14% de la producción científica, el 4% restante corresponde a material editorial de producción. Ahí decía proceeding paper, que eso ¿qué significa? O sea, yo entendí, pues yo lo traducí, pero no. Proceeding No di- paper es un paper que tiene que ver con algún asunto metodológico, por ejemplo. O sea, Ok, digamos, como enfocado en la metodología. Hay revistas que son principalmente de asuntos metodológicos. Bueno, por lo general, pues, esa es como porque ok, también depende mucho la característica de lo que se habla en general en el artículo. ok. Entonces es Entonces por eso. ahí cómo lo puedo colocar como documento metodológico. Pues es que también está, que esa es como una denominación, o no sé, o sea, mm, O elimino esto que no es como tanto relevante. corresponde a material editorial. A ver, seguido, espérate, yo miro un momentico. A ver. Ay, ¿y dónde quedó lo de Proceeding Paper? Es que Lo cambié por ah, ahí, documento ahí, ya, metodológico. ya, sí. Bueno, yo no sé qué opinará David frente a ese tema de Proceeding Paper. Si lo Pues, quitamos o... pues yo tenía un imaginario, pero no sé si es acertado, que Proceeding Papers era ponencias en eventos. No, o sea, ¿Es es que errado? depende, eso puede ser como cuando levantan un acta de una presentación metodológica en un evento, Ujú, por ejemplo. Ya, Mm. decía acta. pero, pero ya hay otras tipologías que son como, mm, es que no recuerdo bien, pero hay una que es muy específica para conference paper, ya, ese es paper de conferencia. Entonces, bueno, ese es como lo que yo tengo de la comprensión de lo que tradicionalmente he leído de eso, pues. Y si se Sí. deja solo en ese caso la expresión en inglés queda maluco en el sentido que los otros están en español, pero Pues a ver, quizás, ¿qué? dale. No, eso pues porque quizás no haya como una traducción, pero pues lo digo desde el desconocimiento porque no, no sé.
Pues yo, es que normalmente uno, si el artículo va a traducir, pues va a quedar eh, En inglés. o sea, si uno lo va a traducir va a quedar en inglés.